vengo a comentar un caso que comenzó en el año 2000, tuvo distintas etapas, finalizó el conflicto en el 2011, pero aún quedan cosas por hacer, digamos, para completarlo. Así que si vamos a la siguiente imagen, bueno, Laguna Yancanelo es un área ubicada a unos 500 kilómetros al sur de la ciudad capital de Mendoza, en el departamento de Malargüe. La laguna hace 100 años tenía el doble de su tamaño, por distintas razones se fue achicando y va camino con los años a convertirse en un salitral, pero ese proceso ha sido acelerado por cuestiones antrópicas, se utiliza el agua para cultivos y demás, y otras actividades, además de consumo humano, y el agua progresivamente ha llegado a un menor volumen a la laguna. Bueno, la reserva de Yancanelo, en el año 1980 se crea como área protegida provincial. En el año 95 la reserva, por su diversidad biológica, hay cerca de 150.000 especies en total, migratorias, bueno, vienen de Tierra del Fuego, de Alaska, es un sitio, un apostadero a aves residentes y otras migratorias. Es un lugar bellísimo, forma parte de un corredor que también pasa por Neuquén y va para el sur. Y el área fue declarada humedal de importancia internacional por la Convención de Ramsar, y eso fue en el año 1995. Eso llevó la superficie del área protegida de 40.000 a 65.000 hectáreas. Y después del conflicto hubo una nueva ley de reformulación del área protegida y pasó a tener 87.000 hectáreas. Si vamos a la siguiente, muy rápidamente la cronología del conflicto, ahí la tienen. Todo el conflicto ambiental o socioambiental tuvo su eje mayor entre 2003 y 2007. Después dentro de eso hubo un conflicto judicial que se resolvió favorablemente a la pretensión de Oikos. El caso en sí concluyó en 2011, pero hay, como les decía, elementos a considerar todavía. Se trataba básicamente de un caso de exploración y después de explotación petrolera. Tuvo resultados interesantes, aunque no totalmente satisfactorios hacia el final del proceso, pero en el camino se amplió el área protegida, se reconocieron los derechos de los puesteros, los derechos posesorios sobre la tierra, se elaboró un plan de manejo y otras situaciones, pero que no han sido completadas, todavía hay bastante por hacer. Así que si vamos a la siguiente, el contexto en el año 2000 era ¿no? Había una privatización reciente de la empresa nacional, ingresa Repsol al área a finales de los 90, obtienen la autorización para hacer un pozo en el área de Yancanelo. Debo aclarar que Yancanelo tiene petróleo desde el año 37, pero por distintas razones, por la característica del petróleo, la tecnología no había favorecido el desarrollo del yacimiento. Con la llegada de nuevas tecnologías traídas por Repsol, el yacimiento comienza a ser rentable, la ecuación de explotación comienza a ser rentable, con lo cual se inicia un proyecto exploratorio, y violando una norma provincial le aceptan la realización de un pozo que ellos llaman pozo piloto, pero en realidad es un pozo de desarrollo. Directamente empezaron a explotar, siendo que para hacerlo sencillo, la actividad hidrocarburífera tiene que ser sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que incluye una audiencia pública, la realización de un estudio de impacto ambiental, dictámenes
informes sectoriales, un dictamen técnico, en fin, y concluye con una aprobación administrativa. Pero hay un procedimiento cortito que se llama aviso de proyecto. Bueno, el cortito, por así decirlo, no incluye audiencia pública, el estudio de impacto ambiental es mucho menor, tiene, digamos, menor rigurosidad científica y es la vía rápida, ¿no? El famoso sale con fritas. Ese pozo le habilita a Repsol, antes de que lo empiece a desarrollar, a presentar el proyecto que incluía 25 pozos en el área, ¿no? Gracias a un funcionario público nos enteramos de que en el silencio se estaba haciendo un procedimiento de evaluación de impacto ambiental para esto y estaba en una etapa intermedia para aprobar 8 pozos. Este funcionario, que era un alto funcionario del gobierno, nos llama, bueno, nos facilita el expediente hasta en donde en ese momento estaba, y en una rápida lectura nos damos cuenta de que estaba re flojo de papeles. Entonces dijimos, vamos a empezar a actuar en esto. Para esto es el año 2000 que empieza este conflicto. Bueno, y este contexto era el que estaba en esa época. Había un escaso interés social por esta actividad. Malargüe es una región donde la actividad petrolera tiene mucha incidencia. Básicamente el departamento ha seguido los vaivenes de la actividad hidrocarburífera. Cuando la YPF estatal llegó a ese lugar, él creció enormemente. Cuando se fue, dejó el descalabro y fue pasando todas esas etapas de las empresas extranjeras y ahora la reestatización. Entonces la etapa de Repsol también, ha ido con vaivenes, pero depende básicamente de la actividad hidrocarburífera, con lo cual hay un fuerte compromiso de la gente que está basado en la expectativa laboral, obviamente, en cuanto al hidrocarburo. Y bueno, después, recuerden, 2000, 2001, 2002, los gobiernos con mucha necesidad financiera, y el asunto de la regalía hidrocarburífera es sumamente importante para las arcas provinciales. Entonces, todo esto que ven allí era el panorama de ese momento. Nosotros en aquel momento, y sabiendo de nuestras escasas fuerzas, somos una organización pequeña, nos decidimos primero a establecer una estrategia de resolución del conflicto. Nos planteamos directamente, sabíamos o percibíamos que hacia el final del camino íbamos a tener que ir a la justicia. Nos parecía que no había otra posibilidad, pero en el camino podrían pasar muchas cosas, así que nuestra idea fue dilatar tanto como se pudiera la llegada a esa herramienta jurídica y ganar tiempo para convencer a otros de lo que estaba pasando. Como éramos Oikos nació en el año 2000, más o menos en esta época, fue nuestro primer caso grande y no teníamos capacidad de convocatoria. Creo que hoy tampoco tenemos la suficiente, pero en aquel momento mucho menos, con lo cual, y más que éramos recibidos con hostilidad en Malargüe, decidimos establecer un eje de campaña a través de los medios de comunicación. Y lo logramos porque los medios de comunicación vieron este tema con cierta simpatía. Claro, todavía no se percataban del interés económico que podía mover esto. Tiempo después, los medios de comunicación dejaron de ver con tanta simpatía el tema de Giancanello cuando empezaron a encontrarle más simpatía a la pauta publicitaria de Repsol. Así que, fue un cambio de amor, que duró poco tiempo, pero nos sirvió para instalar el tema. Después intentamos sumar recursos, tratamos de convencer a cuanta persona pudimos, algunos legisladores, hablamos mucho con los medios de comunicación, fuimos hasta los sindicatos, tuvimos suerte diversa, ¿no? Pero fue interesante porque también fuimos al terreno del otro, ¿no? Que también nos parece bastante importante. Fuimos
a las organizaciones, a los industriales, a las cámaras empresariales, y esa experiencia nos sirvió para otros conflictos. Y por último, tratamos de establecer alianzas. Creo que la principal fue con los medios, con algunos institutos de ciencia, con otros, creo que compartimos esto, se dijo hace poco, hay un fuerte, los investigadores, además de su labor de investigación, realizan tareas de extensión, y en muchos casos lo que nos pasaba era que algunos investigadores del IADISA, que depende del CONICET, el Instituto Argentino de Zonas Áridas, además de la labor que desempeñaban en el CONICET, hacían trabajos para empresas petroleras, tareas de revegetación, remediación, restauración ecológica, con lo cual también estaba ese compromiso de ellos, ese dilema ético que no en todos los casos se resolvió a nuestro favor. Entonces, si vamos a la siguiente, luego de 2 años largos, 2 años y medio de pedirle al gobierno y a la empresa que, establecer una mesa de trabajo, a ver a dónde se podía llegar en esto, se acabó la etapa de diálogo, de conciliación. En enero del 2003, el gobierno emite la declaración de impacto ambiental aprobando esta etapa del proyecto. Nosotros fuimos a la justicia en febrero del 2003. A todo esto, el tema del acceso a la información pública fue clave, porque nosotros necesitábamos cubrir a ese alto funcionario que nos estaba pasando la información, increíbles cosas que pasar para llegar a la información, con lo cual se nos venció el plazo de presentación del amparo colectivo, que en nuestra provincia son 10 días hábiles. Al día 11 el gobierno nos da la información, a sabiendas de que no íbamos a poder hacer nada. Pero ya el derecho ambiental estaba construyendo jurisprudencia en esto, y nuestra primera sorpresa fue que aceptan la demanda y la justifican diciendo que aún vencido el plazo no se podía olvidar este tema, que era de interés público, con lo cual fue un primer triunfo, ¿no? En julio, nos dieron una medida cautelar favorable, o sea, suspender la actividad hasta dictar la cuestión de fondo. La cuestión de fondo era la aprobación del proyecto petrolero en Laguna de Yancanelo. Era ilegal porque estaba dentro del área protegida, y hay una ley provincial que prohíbe la explotación hidrocarburífera en áreas protegidas, y la empresa decía que no, que estaba afuera, y nosotros decíamos que estaba dentro, y el gobierno decía que estaba afuera. Entonces, la incertidumbre científica acerca de los límites de la reserva, porque la ley era bastante vaga en esto, nos sirvió para pedir la aplicación del principio precautorio. Es decir, suspendamos, ante la incertidumbre científica, suspendamos esto y resolvamos esta incertidumbre. Entonces, el fallo de primera instancia es favorable a Oikos, declara inconstitucional la resolución de aprobación del proyecto y manda a delimitar la reserva para saber si los pozos estaban afuera o adentro. Esto ocasionó un gran revuelo. El gobierno apela rápidamente la demanda, apelan la demanda con los mismos argumentos, pierden ante la Cámara de Apelaciones, y es allí donde entra Repsol YPF con su equipo de abogados. Pero ya venían 2-0. Remontar ese fallo en la Corte Suprema Provincial era realmente un obstáculo, con lo cual Repsol, yo atribuyo esto a que el gobierno probablemente subestimó la potencia jurídica o relativizó la decisión del sistema judicial, y la empresa se quedó tranquila. Cuando empezaron a perder, entró con el equipo, pero ya era muy difícil remontar el fallo. La empresa y el gobierno apelan la medida de la Cámara, va a la Corte Suprema Provincial, pasa un montón de tiempo, y el procurador de la Corte Suprema, tarda como un año esto,
aconseja el rechazo de la demanda. Bueno, después de esto, la empresa y el gobierno van a la Corte Suprema de la Nación y la Corte Suprema lo rechaza, o sea, no lo toma porque admite de que la Corte Suprema, o sea, todo el sistema judicial mendocino no le denegó la justicia ni a la empresa, o sea, digamos, ratificó de alguna forma la legalidad de todo lo actuado, ¿no? Pero no podía convertirse en un cuarto fallo, no es la función de la Corte. Inmediatamente, bueno, en función de lo que la Corte dice, iniciamos una mesa de trabajo para ver cómo se delimitaba el área. Esa mesa pasó por 10.000 discusiones. Oikos abandonó la mesa en octubre de ese año porque el gobierno estaba empeñado en establecer un mapa de la reserva que no condecía con lo que decía la Corte y lo que decían los científicos. Así que, bueno, el gobierno de Mendoza, estuvimos un año peleando ahí. El gobierno de Mendoza presentó un nuevo proyecto y nosotros fuimos contra ese proyecto, y ahí hicimos una alianza muy eventual y bastante rara, porque el proyecto tal como estaba prevalecía, o sea, obviamente beneficiaba a la empresa, pero en el largo plazo la empresa también veía que no iba a poder explotar el área. Esta alianza media extraña que hicimos, como veíamos que perdíamos en ese proceso, fuimos a la empresa y le dijimos: si este mapa sale, nosotros volvemos a la justicia y le paramos el proyecto por 5 años más. Y con lo cual se nos levantó en contra del sindicato, nos quería hacer un escrache entre comillas. Ustedes ya saben lo que es cuando los muchachos del sindicato te vienen a visitar. Con lo cual, por amigos comunes, fuimos al secretario gremial del Sindicato del Petróleo Privado, actual diputado nacional Dante González, que era el coordinador de todas estas visitas de carácter turístico a las instituciones y demás, y le dijimos: miren, la cosa es así, este mapa no va, digamos, si este es el mapa que sale durante 5 años, acá no va a pasar nada. Lo aceptaron y fuimos a una reunión de comisión del Senado presentando el mapa que los investigadores entendían que era el mapa que preservaba todo el hábitat para las especies y dejaba fuera la explotación petrolera, con lo cual llevamos ese mapa y hubo un despiole enorme en la legislatura. Se aprobó ese mapa nuestro, porque venía con la anuencia del sindicato, de la empresa y del municipio también, que no tenían otra, con lo cual se terminó aprobando en el 2007 la ley ampliando el área protegida. La explotación, el Repsol perdió el 60% de la superficie de la concesión y se fue como 5 o 6 kilómetros para afuera del área sensible. El Repsol presenta proyecto nuevo, el proyecto es sensiblemente mejor que el anterior, termina siendo aprobado en el 2010, en el 2011 empieza la explotación. De todas maneras, siempre hay puntos flojos para resaltar, ¿no? Y esto va a ser de por vida, el monitoreo va a ser de por vida. Lo que sí sabemos es que de momento están haciendo las cosas como correspondería, ¿no? Tuvimos muchos aprendizajes nosotros en este conflicto. Por un lado, ver que hay patrones de comportamiento en los conflictos ambientales. Los generadores del daño tienen un patrón de comportamiento, hay una especie de tipología del generador del daño. También el Estado tiene comportamientos muy similares, y los que no tienen comportamientos similares son los ciudadanos, porque proyectos similares en distintos lugares del país generan respuestas diferentes. Depende de la capacidad de organización de esa sociedad, de esa comunidad, para enfrentar el conflicto. Para el futuro que tenemos muchas cosas interesantes para enfrentar este reto. Una cosa muy interesante es la capacidad de organización social en temas ambientales, que por ejemplo tienen las organizaciones
autoconvocadas, las asambleas que han tomado la minería y el agua como tema central. En aquel momento no había ese tipo de organización. Hoy la hay, con gran experiencia, con comunicación, hay un montón de cualidades que se pueden utilizar para volcar el interés de la minería del agua al petróleo y al agua, y hay mucho para aprender de él. La importancia de las alianzas, los contactos, aunque sean eventuales y a veces hasta discutibles. Y después, lo último, es lo que ven allí, ¿no? Las estrategias de las partes, bueno, y otros elementos como la política. En definitiva, la política es la que resuelve, la que está en la decisión final. Si nosotros podemos torcer esa decisión política, las estrategias de conflicto coevolucionan. Ellos también han aprendido un montón y saben cómo contrarrestar nuestros argumentos, o por lo menos han avanzado en eso. Nosotros tenemos que dar ese paso que los vuelva a superar. Bueno, lo dejo acá. Muchas gracias.